tema 3.4, que es generación de documentos oficiales que soportan los accidentes de trabajo. La unidad temática nos maneja que puntualicemos sobre 3 formatos, que es el ST2, ST4 y el ST7 o ST9, dependiendo del caso. Les voy a dar, antes de entrar de lleno a estos 3 formatos, un pequeño panorama del ST1 al ST9, cuál es la función de cada uno y cómo es que se clasifican cada uno de ellos. Esto para que tengamos un panorama más amplio sobre todo el tema que estamos viendo, que es documentos que sustentan los accidentes de trabajo, y posterior a ello vamos a entrar ya de lleno a los temas de ST2, ST4 y ST7. A continuación voy a poner en pantalla la explicación de cada uno de ellos de manera breve para que a continuación podamos hablar sobre el ST2, ST4 y ST9. Ok, sobre riesgo de trabajo y enfermedad general tenemos que hablar sobre los formatos que se encuentran desde el ST1 hasta el ST9. Como pueden observar, ahorita no tengo aquí en pantalla el ST1 porque es un formato derogado desde el 2007, pero el ST1 tenía por nombre Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Riesgo de Trabajo. Este ya fue derogado. Después tenemos el ST2, que es alta por riesgo de trabajo, ST3, que es dictamen de incapacidad permanente o de función por riesgo de trabajo, el ST4, dictamen de invalidez, ST5, riesgos de trabajo ocurridos y terminados y casos de invalidez, el 6, dictamen de beneficiario incapacitado, el 7 es de médico inicial, el 8 es dictamen de recaída por riesgo de trabajo y el 9 es aviso de atención médica. Ahora, en el siguiente mapa podemos observar cómo se van a ir clasificando cada uno de ellos, las consecuencias y los tipos que hay en riesgo de trabajo y en enfermedad general. En ambos casos lo voy a desglosar de la siguiente manera. En enfermedad general hay tipos de accidente no de trabajo y enfermedad general. Y tenemos las consecuencias, que una es la incapacidad temporal, otra es el formato de invalidez ST4 y el ST6 o la muerte en el peor de los casos. En riesgo de trabajo tenemos accidentes de trabajo con el ST7, enfermedad de trabajo con el formato ST9 y posteriormente el ST2, que es el de alta. Y como consecuencias podemos tener incapacidades o el formato ST3 por muerte. Como consecuencia de la incapacidad también hay distintos tipos de incapacidad, que es la incapacidad temporal o la permanente en el formato ST3. Tenemos también la situación donde son segundas ocasiones, pero primero tenemos que ver el punto sobre la incapacidad, si es incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total. Ahora sí, en los casos donde hay segunda ocasión, se puede manejar el siguiente formato, que es el ST8 por recaída o el formato ST3 por revaluación. Esto es para que quede un poco más claro sobre los demás que no se va a abordar en el siguiente tema. Ok, entonces, viendo lo anterior, ya podemos entrar de lleno ahora sí a los temas de ST7, ST4 y ST2. El primero es el ST7. ¿De qué va el ST7? ¿Qué es? ¿Para qué nos va a servir? ¿En qué momento se tiene que hacer? ¿Dónde se va a hacer? Pues es lo que les voy a explicar. Vamos a ello. El ST7 es un formato que el nombre de este formato es el aviso inicial de un probable accidente de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Es la atención médica inicial de un posible accidente de trabajo. ¿Qué comprende el accidente de trabajo? Bueno, puede ser tanto el accidente de trabajo en el trabajo, camino al trabajo o en el trayecto del trabajo o enfermedad de trabajo. Ya vimos en el video anterior que subimos qué va el accidente de trabajo y de qué va la enfermedad de trabajo, la diferencia. Entonces, para no repetir información, viendo esos conceptos y entendiéndolos, ¿qué pasa en este caso? Nosotros como trabajadores, que es el caso que les voy a dar para que podamos comprenderlo mejor, ¿qué sucede? En mi caso, yo trabajo en el Hospital Zaragoza y yo en experiencia propia he visto cómo compañeros míos se han ido de incapacidad o de licencia médica porque han sufrido una enfermedad de trabajo. ¿Qué sucede en estos casos? Cuando el compañero sufre una enfermedad de trabajo, obviamente el ISSSTE se maneja distinto al IMSS, pero es para que comprendamos un poco el tema, ¿no? El compañero se enferma, empieza con síntomas, va a la valoración por el médico y el médico le dice, ¿sabes qué? Estás enfermo, tienes COVID y lo han estado manejando al menos en el ISSSTE como enfermedad de trabajo por todos los que estamos ahí con constante contacto con los familiares de probable COVID. En fin, se le diagnostica que tiene COVID, se le hace la prueba, sale positivo, se le manda a descanso y reposo en su casa si el paciente está en condición para poderse ir, si no se ingresa.
Evidentemente, en el caso de los compañeros que se han ido de licencia médica a su casa a descansar, a tomar hidrocloroquina, cloroquina y oseltamivir, regresan posterior a los 14 días de tratamiento a hacerse un chequeo, donde la valoración dice, ¿saben qué? El paciente ya no presenta síntomas, sin embargo, aún tiene que descansar otros 14 días en casa y venir a otra valoración para después decir si ya se puede ir de alta y regresar a sus actividades normales en el trabajo. Ese es un ejemplo de enfermedad de trabajo. Ahora, imaginemos, yo Daniel como trabajador. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un accidente en mi trabajo y lamentablemente me rompo ambas muñecas, un ejemplo, o ambos huesos de las manos. ¿Qué sucede? Yo tengo un accidente de trabajo, yo acudo, en este caso del IMSS, a mi unidad de medicina familiar, ¿no? A que me revisen y digo, ok, mire médico, mire doctor, yo me fracturé radicúbito de ambas manos y requiero pues que se me haga el trámite correspondiente. ¿Qué se va a hacer? En la unidad de medicina familiar correspondiente por zona que me toque. En este caso yo cuando iba al IMSS me tocaba la clínica 25, que ya no se encuentra ahorita actualmente en pie, pero era esa clínica. Imaginemos que yo voy a mi unidad de medicina familiar, me van a dar el formato respectivo, que es el ST7. Importante, el ST7 es para accidentes de trabajo, el ST9 es para enfermedades de trabajo. Llevan los mismos datos, pero una diferencia enorme entre accidente de trabajo y enfermedad de trabajo, ¿ok? Aclarado esto, ¿qué sucede? Yo como trabajador tengo que llenar todo el anverso, viene lleno con mis datos, mi número de seguro social, la razón social, etc. Todos mis datos. En el reverso son datos que corresponden al trabajo del patrón y tiene que ir firmado por el patrón. Yo le presento esta hoja al patrón, ya el patrón está enterado de que pues tengo un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo y él lo tiene que firmar o debiera firmarlo. No en todas las ocasiones el patrón lo accede a firmar, pero ya son situaciones pues ajenas, ¿no? Evidentemente si el patrón se niega a firmarlo, nosotros acudimos a nuestra unidad de todos modos a notificarlo para hacer el trámite correspondiente. Ahora bien, ¿qué sucede después? Imaginemos ambos casos que se comentaron. Está la persona que tuvo una enfermedad de trabajo y la persona que tuvo un accidente de trabajo. Imaginemos Daniel que tuvo una enfermedad de trabajo, ya se recuperó, vino al médico. ¿Qué sucede? Yo no me puedo presentar al trabajo así como así, necesito que haya algo que avale que yo puedo regresar al trabajo. Entonces ahí entra el siguiente formato, que es el ST2. El ST2 es un formato que se llama dictamen de alta de riesgo de trabajo. ¿Qué significa que tengamos el ST2? Supongamos que la persona que tuvo COVID-19 ya pasó su cuarentena, ya no presenta síntomas, va a su revaloración a su unidad de medicina familiar. El médico le revisa y pone por escrito y lo agrega a su expediente que el paciente el día tal se presentó a su valoración y este día él entonces ya está siendo notificado por parte del médico personalmente que él ya puede regresar a laborar. En este dictamen que vamos a ver en pantalla, ¿qué viene especificado? Viene especificado entre todos los datos personales que evidentemente no se pueden pasar por alto, la fecha en que él puede regresar a laborar. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, yo me incapacité en mayo, ya pasó mi cuarentena y me ponen ahí entonces, Daniel Baruch Flores Mendoza puede regresar a laborar a partir del día 27 de junio, por ejemplo. Entonces, a partir del 27 de junio yo me tengo que presentar a trabajar con mi respectivo documento. Ahora, en el caso de accidente de trabajo, igualmente, yo me rompo ambas manos, tengo muy mala suerte, ya me recuperé, fui a rehabilitación y posterior a mi rehabilitación ya voy con el médico y el médico me valora, me dice, ¿sabes qué, Daniel? Ya recuperaste fuerza, ya recuperaste movilidad, ya puedes desempeñar normalmente todas tus actividades que realizabas en tu área respectiva de trabajo. Yo, Daniel, tengo que regresar a mi unidad de trabajo y presentar el ST2, dictamen de alta de riesgo de trabajo. ¿Qué sucede en este caso? Que entonces el patrón ya tiene cómo justificar y cómo estar seguro de que yo puedo efectivamente regresar a trabajar. Ojo aquí, ¿qué sucede? Imaginemos en el caso en el que yo me fracturo ambas manos, que lamentablemente quedo con una secuela o quedo inhabilitado o imposibilitado de alguna función motriz que me impida realizar mi trabajo. ¿Qué sucede en estos casos? Porque ya no me pueden dar un dictamen de alta. Entonces, ¿qué sucede? Ahí entra el formato ST4. El formato ST4
es un formato que nos va a hablar específicamente sobre un dictamen de invalidez. Eso es tal cual, un dictamen de invalidez. ¿Qué significa que me dé un dictamen de invalidez? El médico va a poner: el paciente Daniel Baruch Flores Mendoza, el día tal se presentó con una lesión en ambas manos, viene el diagnóstico y el tratamiento de evolución que a mí me mandaron. Posterior a ello fue a mi rehabilitación. Pero después de estas valoraciones, el médico me dice: ¿sabes qué, Dani? Tú ya no puedes regresar a hacer tu trabajo. ¿Por qué? Porque ya no estás apto. Te puedes lastimar, puedes generarte otra lesión o una lesión secundaria si tú sigues haciendo las mismas actividades que realizabas. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, que me hagan el ST4 y notificar en mi trabajo. Ya entendimos entonces que el ST7 o ST9 es prácticamente el aviso inicial de que yo tuve un accidente o enfermedad de trabajo. El ST2 es que prácticamente yo ya puedo presentarme al trabajo porque ya estoy dado de alta, ya soy apto para realizar mis actividades. Y el ST4 es que yo no puedo, que yo ya no soy apto, que yo ya no tengo que regresar a realizar esas actividades porque yo ya no puedo, físicamente no me es posible, porque quedé con una secuela o quedé con alguna incapacidad que me permita realizar mi trabajo. Entonces, aquí viene el punto más importante de saber este tema. Lamentablemente o desgraciadamente, no todos actualmente nos encontramos trabajando. Algunos porque tenemos necesidad de trabajar, otros porque tienen la posibilidad de trabajar y otros simplemente pues no trabajamos, ¿no? En mi caso, que sí trabajo, sí es importante saber todos estos datos. ¿Por qué? Porque en el ambiente laboral es necesario saber qué trámites administrativos se deben de hacer. Al día de hoy, gracias a Dios, pues yo no me he enfermado de COVID, no he tenido ninguna sintomatología o algún tipo de accidente de trabajo, no he requerido de hacer alguno de estos trámites. Pero independientemente de eso, el día de mañana nosotros vamos a ser trabajadores o probablemente seamos patrones también. Entonces, desde la perspectiva como trabajador y como empresa, hay que saber esta información, pero principalmente como trabajadores, porque aquí viene el punto o el meollo de todo este asunto. Imagínense el caso que les comentaba. Yo, Daniel, tengo un accidente de trabajo y por mi desconocimiento, por mi ignorancia de todos estos trámites, yo simplemente acudo a mi clínica y no hago el trámite correspondiente y me incapacitan y digo: bueno, pues ya me incapacitaron, hasta que se acabe la incapacidad vuelvo al trabajo. Se acaba la incapacidad, vengo al trabajo y obviamente el patrón pues me va a decir: oye, ¿qué onda? A mí no me avisaste, no me notificaste. Para mí no tengo cómo justificarte las faltas. Primer problema. Ahora, segundo problema, ya me dan el dictamen de alta y yo me presento, pero si yo no tengo el dictamen de alta, el patrón me va a decir: no, pues ¿cómo crees? Yo no te puedo aceptar así. Yo tengo que tener un papel donde diga que tú, Daniel, ya estás apto para estar en tu trabajo. Si yo no te puedo poner ahí. Ahora, tercer punto, en el peor de los casos, si yo quedo incapacitado, si tengo una secuela y yo no hice nada de este trámite, si yo requiero de una indemnización o que se me dé una pensión o un tipo de apoyo, voy a estar en el problema de que como no hice el trámite correspondiente, no va a haber manera que me puedan apoyar. Entonces, por ignorancia a veces ocurren este tipo de situaciones que se van a problemas legales que se postergan por años, van por años, o sea, no son cosas que se puedan solucionar de la noche a la mañana. Y ahora, desde la perspectiva como patrón, pues también va el punto que nos ganan a veces los trabajadores. Yo lo he visto mucho en mi trabajo, hay gente que hace ahí trampillas y le dan incapacidades por probable COVID, etcétera, ¿no? Por una lumbalgia, etcétera. ¿Qué sucede en estos casos? Yo como patrón entonces tengo que estar consciente de todo esto y decir: ok, yo, Daniel, tengo a mi trabajador, por ejemplo, Víctor. Víctor tuvo un accidente de trabajo, ok, yo como patrón me entero, él obviamente va a hacer el trámite correspondiente, pero yo lo tengo que notificar. Hay una página en internet, en la STPS, que se llama SIAT, que es Sistema de Aviso de Accidentes de Trabajo. Y yo como patrón lo reporto, me meto a la página, abro el rubro que dice accidente de trabajo y pongo yo patrón, meto mi clave, meto mis datos y entonces pongo: el señor Víctor sufrió un accidente de trabajo el día tal y todo el informe. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si él presenta cualquier cosa, yo tengo mi acuse de que yo notifiqué que él sufrió un accidente de trabajo. Si el señor Víctor viene con su ST7 o su ST9, lo que sea correspondiente, conmigo a decirme: ¿sabes qué? Tuve un accidente, tuve una enfermedad de trabajo, requiero que lo firmes. Yo ya estoy enterado, yo ya tengo mi acuse, yo ya lo reporté vía internet y yo le firmo sus documentos. Efectivamente, Víctor, no te puedes presentar, que te bendiga, y en cuanto tú estés apto para regresar, me notificas. Cuando Víctor vaya
y le diga al médico, ¿sabes qué? Ya te puedes ir de alta, tienes tu ST2. Igualmente él se presenta conmigo, yo le recibo, cotejo, copia, lo archivo, y entonces en ese momento yo sé que él ya puede presentarse a trabajar a su área. ¿Por qué? Porque ya hay un dictamen de alta firmada por un médico que avala que él es apto para presentarse en su trabajo. Situación distinta sería que yo, siendo el patrón, omita esa información. Imaginen el caso en que Víctor diga, es que tengo la necesidad de ir a trabajar y pues aunque ando mal de la espalda y todavía no me dan el alta, pues voy a ir porque pues, ni modo que ya, o sea, mi familia tiene que comer y todo y pues ya ahorita ya necesito ir. Que venga Víctor y yo diga, pues Víctor dice que ya está bien, vamos a dejarlo que trabaje, y en el área de trabajo que tenga, debido a que no tenía un alta, se me vuelva a accidentar o tenga una lesión secundaria que le cause una secuela. ¿Qué va a pasar? Él me puede demandar. ¿Y yo cómo justifico que él estaba apto si yo nunca recibí un ST2 donde hubo un dictamen de alta? Ahí está el primer problema que yo voy a tener como patrón. Ojo ahí. Y otro punto. Si él requiere o él quedó con una secuela y le dan su dictamen de invalidez, yo voy a tener que afrontar esa situación y hacer el trámite correspondiente. Es por eso que hay tanta importancia e hincapié en estos formatos. A lo mejor lo vemos como algo innecesario, pero cuando estemos en el campo laboral o cuando la mayoría ya lo estemos, van a ver que sí es de suma importancia dominar estos temas, tanto siendo trabajador, tanto siendo patrón, porque hay ocasiones en que nos meten goles, por así decirlo, y si nosotros se nos va algo, nos podemos meter en problemas legales. Entonces, he ahí el meollo de la situación. Espero que con esta explicación nos quede un poco más claro de qué va el tema, de cómo se va hilando. En el video anterior vimos qué es enfermedad de trabajo, accidente de trabajo, riesgos, peligros, las cadenas de acción y todo este tema que hablaba sobre la prevención de los accidentes de trabajo. Evidentemente esto no se puede evitar, no podemos decir en un año tuve 0 accidentes de trabajo, 0 trabajadores con enfermedades de trabajo, pero el punto de estar viendo todos estos temas es que seamos personas profesionales, capacitadas y conscientes, informadas y actualizadas sobre qué es lo que tenemos que hacer, qué plan debemos de llevar a cabo, cómo debemos actualizarnos para evitar que haya situaciones que a final de cuentas se ven repercutidas en nuestra parte económica, porque quieran o no es más el golpe en monetario, por así decirlo, que el golpe físico. Una persona se me puede incapacitar como patrón y digo, bueno, no importa tanto, ¿no? Lo voy a extrañar, que se quede en su casa. Pero el que yo le esté pagando a alguien que no venga a trabajar, eso me afecta directamente. Entonces es importante conocerlo como trabajadores y como futuros, a lo mejor, patrones, empresarios, dueños de locales, dueños de empresas, de cadenas. Donde sea que elaboremos, tenemos que estar conscientes del uso debido, del registro, de los formatos, de toda esta situación, para que podamos entonces estar al corriente, estar al día y estar sin preocupaciones y llevando de manera adecuada la empresa o el lugar donde nos encontremos laborando. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en el próximo video, que vamos a hablar sobre el tema 3.5.